Bueno, pues después de este receso damos paso a la última ponencia de este curso, impartida por el teniente coronel don Víctor Sánchez Tarradellas. Don Víctor Sánchez Tarradellas es jefe del Departamento de Logística, nació en Huesca, teniente coronel del Cuerpo de General del Estado de Ejército de Tierra, especialidad fundamental en artillería, diplomado también en logística y paracaidismo, es licenciado en psicología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, experto universitario en dirección de recursos humanos por la Fundación UNED y experto universitario en metodología de la investigación y análisis prospectivo por la Universidad de Granada. Destinado en la Academia de Logística del Ejército de Tierra desde el año 2001, es profesor de los cursos superiores de logística en materia de material y recursos humanos. Autor de varios libros de logística militar, como Logística Arte sin Gloria, editado por el Ministerio de Defensa, y coautor con el periodista Fernando Martínez Laínez del libro El Camino Español y la Logística en época de los tercios, editado por la institución Fernando el Católico. Hoy, don Víctor Sánchez Tarradellas, teniente coronel Víctor Sánchez Tarradellas, nos va a hablar de las reglas de enfrentamiento hoy en día. Buenas tardes, muchas gracias por esta amable presentación, y también quería expresar el agradecimiento del general director de la Academia de Logística, que por diversas circunstancias no ha podido venir como era su deseo, de que se cuente con la Academia de Logística para participar en este curso. Pues es como siempre un placer y un honor. Bueno, yo voy a dar un salto largo en el tiempo hasta el día de hoy para intentar explicar un poco cómo entendemos las reglas de enfrentamiento en la actualidad, hoy en día. Que veremos que, bueno, hay alguna pequeña diferencia con cómo se entendían en la Edad Media. Para ello, quería seguir este guión. Hablar primero un poco, una pequeña introducción de las operaciones actuales, para ver qué tipo de operaciones se desarrollan en la actualidad, porque las características de estas operaciones van a imponer un tipo de reglas de enfrentamiento diferentes. Definiremos el concepto, un poco de historia, qué requerimientos deben cumplir las reglas de enfrentamiento, cómo se elaboran, qué contenido tiene, y para finalizar, pues unas pequeñas conclusiones. Bueno, empezamos por las operaciones que se desarrollan actualmente. Bueno, existe una gran variedad de operaciones que pueden ir desde el combate generalizado, que sería lo más parecido a la guerra convencional, hasta operaciones de apoyo a autoridades civiles, que sería el polo opuesto, pasando por operaciones de apoyo a la paz, que a su vez pueden ser muy diversas: mantenimiento de la paz, consolidación de la paz, imposición de la paz, misiones o operaciones de estabilización, que son muy habituales, misiones de intervención limitada, como puede ser una operación de apoyo humanitario, como puede ser una evacuación de no combatientes, operaciones de búsqueda y rescate, en fin, hay una gran variedad de operaciones. Cada una tiene sus características y cada una exige unas reglas de enfrentamiento diferentes. Podríamos agrupar todas las operaciones actuales que desarrolla un ejército, como es el nuestro, en 4 grandes categorías. Misiones de estabilidad y seguridad, por ejemplo, la misión que se desarrolla actualmente en el Líbano, UNIFIL, que va para 12 años. Misiones de lucha contra el terrorismo, pues por ejemplo la misión de apoyo a Irak, es una misión en la que participa España de apoyo al terrorismo. Misiones de disuasión y defensa, una misión más o menos reciente, que es la presencia avanzada reforzada en Letonia, que tiene esa función de disuasión. Y luego misiones de actividades diplomáticas de defensa, que se desarrollan fundamentalmente en el continente africano, en Senegal, en Gabón, en Túnez, cada una diferente. Ahora mismo nuestras Fuerzas Armadas están involucradas en 17 operaciones diferentes, cada una pues con unas características distintas. El total de militares desplegados pues supera un poco los 3.000 militares. Estas misiones son muy diversas, pero tienen cosas en común. Prácticamente todas se desarrollan en un marco multinacional, bien sea dependiendo de Naciones Unidas,
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la Unión Europea o de coaliciones internacionales creadas al efecto. Se desarrollan normalmente, en la mayoría de las veces, en países desestructurados, con estructuras políticas muy deficientes, con mucha pobreza, con grandes desigualdades sociales, con grandes diferencias religiosas y en entornos muy complejos. Estos son imágenes de Irak, de Afganistán, del Líbano, de Letonia, climatologías adversas, orografías muy acusadas, comunicaciones muy difíciles, y en colaboración con otros países que pueden ser pues muy diferentes a nosotros, con países de África, de Asia, con países exóticos muchas veces que tienen costumbres diferentes, formas de operar diferentes, una idiosincrasia completamente distinta. Y bueno, ya me adelanto, las reglas de enfrentamiento, por ejemplo, pueden servir para coordinar la actuación de países tan diversos, dando un marco común de actuación. En estas misiones se hacen cometidos de lo más variados, que pueden ir desde instruir a otros ejércitos, como puede pasar en Irak, apoyo a la población civil, vigilancia y control de itinerarios para facilitar la ayuda humanitaria o incluso combate. Y lo característico es que en una misma operación se pueden dar cometidos diversos, simultánea o sucesivamente. En casi todas las misiones va a haber algún tipo de oponente, un adversario, que pocas veces va a ser un combatiente legal y más habitualmente va a ser un oponente que tiene unas características difusas, difícil de definir y de identificar, el propio de lo que se conoce como la guerra asimétrica. La guerra asimétrica es la que se da entre un ejército convencional, respetuoso de las leyes y usos de la guerra, contra un oponente que no responde ante nadie. Así nos vamos a encontrar pues terroristas, insurgentes, piratas, como en Somalia, delincuentes, población civil que puede volverse hostil, narcoguerrillas, bandas armadas, mafias, muchas veces difíciles de identificar. Esto lleva a que en las operaciones actuales la premisa sea intentar evitar el combate, minimizar el uso de la fuerza, intentar resolver los conflictos por medios diferentes al combate o al uso de la fuerza, por medios pacíficos, y utilizar preferentemente la disuasión. Bueno, pues todo esto se puede hacer a través de las reglas de enfrentamiento. Bueno, ¿y qué son? ¿Qué son estas reglas de enfrentamiento? Bueno, de entrada el nombre es la traducción del término anglosajón, por eso se utilizan las siglas anglosajonas, se habla de ROES. Al traducir este término se pierde parte del significado. El término inglés tiene dos acepciones fundamentales que serían, por un lado, enfrentamiento y por otro lado, compromiso. Enfrentamiento porque efectivamente van a regular el modo en que se puede iniciar o continuar un enfrentamiento con un oponente, un adversario, pero también reflejan un compromiso porque, como veremos, las reglas de enfrentamiento al final son una autolimitación que se imponen los estados para comprometerse con el derecho internacional, con los derechos humanos, con la legalidad. Bueno, ¿y cómo se podrían definir? Pues hay muchas definiciones. Yo aquí he puesto una, que es la definición oficial que da la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Todas son muy parecidas. Al final son directivas que emite la autoridad militar, aunque como veremos posteriormente, la autoridad militar con la aprobación del poder político. Eso es fundamental. En que se especifican en qué circunstancias y con qué limitaciones se puede iniciar un enfrentamiento o continuar un enfrentamiento. En definitiva, cómo se puede utilizar la fuerza de una forma controlada mediante prohibiciones, limitaciones, autorizaciones. Dicho de una forma más sencilla, regulan el uso de la fuerza, en qué circunstancias se puede utilizar, en qué condiciones, en qué grado y de qué manera. O dicho todavía de una forma más sencilla, cuándo, dónde, cómo y contra quién se puede utilizar la fuerza.
Esas reglas de enfrentamiento van a ser un medio para que la autoridad política controle la actuación de las fuerzas desplegadas. Y va a ser también, o debe ser, un reflejo de cómo la sociedad de un país quiere que actúen sus fuerzas armadas. Al final, y de una forma muy resumida, son eso que pongo en la parte inferior de la diapositiva, restricciones autoimpuestas por los propios países para el uso de la fuerza. Como características son para cada operación concreta, es decir, cada operación tendrá sus reglas de enfrentamiento específicas en función de las características de esa operación. Deben figurar por escrito en forma de una lista que forma parte de la documentación de la operación. Deben tener una difusión universal, es decir, todo el personal desplegado en una operación debe conocerlas, o al menos debe conocer aquellas que le van a afectar, quizá no sean todas, pero hasta el último soldado debe conocer las reglas de enfrentamiento. Y estas se componen de prohibiciones que constituyen órdenes y por tanto son de obligado cumplimiento y se forman también con autorizaciones que establecen un límite hasta el que se puede llegar en el uso de la fuerza y que no se puede superar. Y lo que no son es ni instrucciones tácticas que guíen las operaciones, ni son tampoco un mero resumen del derecho internacional de los conflictos armados. El derecho internacional de los conflictos armados serían pues los convenios de Ginebra y de La Haya, los protocolos adicionales, los tratados internacionales que haya suscrito un país, son de obligado cumplimiento. Constituyen leyes que todos los países que los han suscrito se obligan a cumplir. Por tanto, las reglas de enfrentamiento no tienen que ser solo eso, porque si fueran solo eso serían innecesarias. Pongo aquí una frase de un general americano que se ha distinguido mucho en Irak y en Afganistán y que resume bastante bien el concepto que constituyen las reglas de enfrentamiento. Son directivas que tienen que apoyar a los militares desplegados para que puedan cumplir su misión, pero al mismo tiempo tienen que proteger a este personal no combatiente de los peligros que se puedan producir en cualquier tipo de operación, que no resulten dañados. Esas serían las dos características quizá fundamentales. Y deben intentar conseguir un equilibrio, no siempre fácil de conseguir, entre el cumplimiento de la misión, la protección de la fuerza y la seguridad de los no combatientes. Estos son tres elementos que muchas veces entran en conflicto. Si queremos proteger a la fuerza desplegada, quizá eso vaya en contra de la seguridad de los no combatientes. El cumplimiento de la misión puede ir en contra de la protección de la propia fuerza. Este equilibrio será difícil de conseguir y es lo que hay que intentar un poco con estas reglas de enfrentamiento. Y se rigen por unos principios que son, ante todo, el derecho a la defensa propia. Es decir, lo primero que tienen que garantizar es que las fuerzas desplegadas pueden ejercer su derecho a la legítima defensa. Aparte de eso, tienen que incorporar también de una forma obligada tres principios fundamentales que derivan del derecho internacional de los conflictos armados. ¿Cuáles son estos? El principio de necesidad, es decir, la fuerza solo puede utilizarse cuando sea necesario. Siempre que se puedan utilizar otros medios, no debe utilizarse. Principio de proporcionalidad. El uso de la fuerza debe ser gradual y estar en consonancia con el nivel de amenaza o el nivel de ataque que se reciba. Y luego el principio de humanidad, es decir, evitar sufrimientos innecesarios. Y luego una característica importante, como hemos dicho, que son de difusión universal, que todo el mundo las debe conocer, pues deben ser de fácil interpretación, para que todo el mundo las pueda interpretar y las pueda aplicar. Bueno, así las reglas de enfrentamiento se mueven entre el marco legal de la operación, que va a venir definido fundamentalmente por el derecho internacional de los conflictos armados y por el derecho internacional humanitario de los derechos humanos, y la legítima defensa. Es decir, las reglas de enfrentamiento deben ser algo más que legítima defensa, porque si no serían innecesarias. La legítima defensa está contemplada o avalada por ley, y tienen que ser algo más restrictivas que el derecho internacional de los conflictos armados, porque en caso contrario también serían innecesarias, ¿no? Porque también es de obligado cumplimiento. Bueno, pues se van a mover en ese marco. Se pueden clasificar de muchas maneras, pero yo aquí solamente he querido señalar esta clasificación, que es la más sencilla, que distingue dos tipos de reglas de enfrentamiento: conducta y estado.
Las reglas de conducta, el criterio para aplicarlas va a ser la actitud y la actividad de un posible adversario. Es decir, en función de lo que haga el adversario, se actúa. Y estas van a ser propias, pues, de operaciones de paz, operaciones de mantenimiento de paz. Se reacciona ante un ataque, ante un intento hostil de un posible adversario. Si el adversario no hace nada, no hay que reaccionar, no hay que utilizar la fuerza. No pasa así con las reglas de Estado. Estas lo que permiten es actuar contra alguien que ha sido declarado hostil. Un ejemplo podría ser los talibanes en Afganistán. Los talibanes son declarados una fuerza hostil y por tanto se puede actuar contra ellos, independientemente de lo que hagan o no hagan. Este tipo de reglas de enfrentamiento van a ser propias, pues, de operaciones bélicas, de un conflicto generalizado, o también de operaciones de imposición de paz. Las operaciones de imposición de paz son aquellas que para lograr la paz hay que forzar a las partes enfrentadas a que lleguen a esta paz, utilizando muchas veces la fuerza. Importante, la fuerza declarada hostil tiene que ser declarada por el poder político. No es la autoridad militar la que determina quién es hostil o quién no lo es. Son los estados los que tienen que definir quién va a tener ese estatus de fuerza hostil y por tanto ya se puede actuar contra él de una manera diferente a otro posible oponente o adversario. Bueno, las reglas de enfrentamiento no son normas jurídicas, no figuran en ninguna ley, no figuran en un real decreto, en una orden ministerial, no han pasado por ningún parlamento, pero sí tienen cobertura legal. ¿Cuál es la cobertura legal? Pues bueno, en nuestro caso, en el caso de nuestro país, figuran en la ley de la carrera militar, que es del año 2007. Esta ley es la que especifica el régimen de personal de los miembros de las Fuerzas Armadas. Bueno, pues por primera vez se citan las reglas de enfrentamiento en un texto legal y se viene a decir que el empleo legítimo de la fuerza se tiene que hacer de acuerdo con estas reglas de enfrentamiento. En la misma línea abundan las Reales Ordenanzas, que son un poco posteriores, del año 2009. Las Reales Ordenanzas, para que se entienda qué son, serían, digamos, el código deontológico de los militares, el que marca las normas de comportamiento. Pues nos dice que en el manejo y uso de las armas habrá que atenerse a lo que digan las reglas de enfrentamiento y que en el uso legítimo de la fuerza habrá que respetar las reglas de enfrentamiento. Por otra parte, estas reglas tienen carácter de orden, por tanto son de obligado cumplimiento y su incumplimiento está tipificado como un delito en el Código Penal Militar. Aparte de otras consideraciones que se puedan derivar del daño que se produjera al infringir una regla de enfrentamiento. Ya se podría caer en abuso de autoridad, delitos contra las leyes y usos de la guerra, etcétera. Pero el mero incumplimiento de una regla de enfrentamiento ya constituye por sí mismo incumplimiento de una orden y por tanto un delito. Y por otro lado, su cumplimiento exonera de responsabilidad a las fuerzas, porque si están atendiendo a una limitación, una prohibición, lo que están haciendo es obedecer una orden legítima. Y si están haciendo algo que las reglas de enfrentamiento autorizan a hacer, lo que están es ejerciendo legítimamente un derecho. Luego el militar que se atiende en su comportamiento en el ámbito de las operaciones a las reglas de enfrentamiento estaría exonerado de responsabilidad legal. Y ya finalmente, pues las reglas de enfrentamiento tienen ese componente de compromiso que se perdía en la traducción del término anglosajón. Un compromiso con la legalidad, un compromiso con los derechos humanos. El Estado que se impone unas reglas de enfrentamiento está demostrando a la comunidad que es respetuoso con la ley y con los derechos humanos. Bueno, esa sería un poco la definición de las reglas de enfrentamiento. Ahora voy a ver un poco cómo han evolucionado a lo largo de la historia. Pongo esta imagen deliberadamente porque las reglas de enfrentamiento en el sentido moderno, tal y como las conocemos ahora, van a nacer en el seno de la Armada estadounidense a finales de la Guerra Fría. Pero los tratadistas que han estudiado este tema, que son casi todos americanos, pues han buscado antecedentes históricos para ver las primeras reglas de enfrentamiento que se utilizaron. Como son tratadistas americanos, pues han buscado en su historia y han llegado lo más lejos que han podido llegar.
que es a la batalla de Bunker Hill de la Guerra de Independencia Americana en 1775. Y citan una frase de un general americano que decía a sus soldados que ninguno de ustedes dispare hasta que vean el blanco de los ojos del enemigo. Bueno, en primer lugar, esta frase no es demasiado original porque ya se ha atribuido a otros personajes de la historia, por ejemplo a Federico de Prusia, e incluso antes, en la Guerra de los 30 años, al rey sueco Gustavo Adolfo, que dijo algo parecido. Pero aparte de eso, tampoco constituye una regla de enfrentamiento en absoluto. Esto es una orden táctica que tenía una finalidad muy concreta. Los rebeldes americanos andaban escasos de pólvora, eran tiradores inexpertos muchos de ellos, y utilizaban armas que tenían un alcance eficaz muy pequeño. Lo que quería este general es que no desperdiciaran munición. Les dice que no disparen hasta que el enemigo esté tan cerca que le puedan dar. Evidentemente esto no es una regla de enfrentamiento. Sí hay algo parecido a reglas de enfrentamiento en la Guerra de Corea, en 1950. La fuerza expedicionaria americana que se despliega llevaba unas instrucciones que no tenían el nombre de reglas de enfrentamiento, pero que le daba unas misiones de carácter policial. Ellos iban creyendo que iban a hacer una actividad de tipo policial. Estas reglas evidentemente resultaron totalmente inadecuadas. Se encontraron con que el ejército coreano les atacó con todos sus medios y esta fuerza tenía 540 efectivos, 540 militares. En el primer enfrentamiento con los norcoreanos tuvieron 180 bajas. Prácticamente quedó inutilizada. Rápidamente se tuvieron que suprimir estas reglas porque eran totalmente inadecuadas para el tipo de conflicto al que se tenían que enfrentar. En la guerra de Vietnam existen también las reglas de enfrentamiento. Sobre todo se generaliza su uso a través de un incidente que se produce en una aldea vietnamita en la que se produce una masacre. La operación se les va de las manos a los estadounidenses y provocan 347 muertos entre la población civil, que casi todos son mujeres, niños y ancianos. Los militares responsables fueron condenados, pero se dieron cuenta que tenían que poner algún tipo de medida que evitara que esto pudiera volver a suceder. Bueno, se establecen reglas de enfrentamiento, pero como pongo ahí, muchas veces fueron ignoradas, no fueron difundidas suficientemente y fueron muy criticadas, no solo por los mandos militares, sino por muchos políticos. Hubo senadores en el Congreso de los Estados Unidos que criticaban ácidamente estas reglas de enfrentamiento porque decían que dejaban indefensos a sus soldados o que les hacían más vulnerables ante el enemigo. Pero sí hubo reglas de enfrentamiento. La escena de la película Apocalipsis de Francis Ford Coppola. Bueno, aunque el teniente coronel que manda el ataque habla de guerra psicológica, realmente lo que estaba haciendo es aplicar una regla de enfrentamiento, que es la que pone ahí abajo, que obligaba a que antes de hacer un ataque a áreas urbanas, las unidades aéreas americanas tenían que avisar del ataque utilizando panfletos, altavoces o cualquier medio para dar tiempo suficiente a que la población civil se pusiera a salvo. Bueno, es cierto que se puede hacer de formas más discretas que poner la cabalgata de las Valquirias a pleno volumen, pero es lo que están haciendo aquí. Bastante antes de iniciar el ataque se pone la música para avisar a la población civil de que se ponga a salvo. Veremos ahora enseguida cómo efectivamente en la película se refleja que se consigue ese efecto. Pero porque era muy criticada esa regla de enfrentamiento, porque tiene también su contrapartida. Al mismo tiempo que está avisando a la población civil, se está avisando, en este caso al Vietcong, de que se va a realizar un ataque y que se puede prestar a la defensa. Se pierde el factor sorpresa y la posibilidad de tener bajas propias es mayor. Esto es lo que comentaba, la población civil es alertada de esta manera y efectivamente se pone. De no existir esta guerra de enfrentamiento, quizá esos niños hubieran fallecido en el ataque. Pero la contrapartida como posible ataque. Bueno,
Son reglas de enfrentamiento, pero en sentido moderno las primeras reglas de enfrentamiento las vamos a encontrar en el año 1981 en el seno de la Armada estadounidense, en la que un almirante impone estas reglas para evitar que un incidente entre un buque estadounidense y un buque de la Unión Soviética pudiera derivar en un conflicto generalizado con consecuencias pues imprevisibles. Estas sí son unas reglas de enfrentamiento tal y como hoy se entiende que deben ser. Perdón. A partir de ese momento, año siguiente, se empiezan a aplicar en las operaciones auspiciadas por la ONU. En 1982 se despliega una fuerza multinacional, la Fuerza Multinacional 1, en el Líbano, con una misión de mantenimiento de paz. Pero se hace en un escenario que es un auténtico polvorín. El Líbano está en plena guerra civil, existen unas 17 sectas religiosas, hay dos ejércitos de ocupación, el sirio y el israelí, que además están enfrentados. Se despliegan 4 contingentes, estadounidenses, franceses, italianos y británicos, y hay al menos 12 milicias paramilitares ilegales y enormemente hostiles. Y sin embargo, la fuerza que se despliega con unas ROEs propias de una operación de mantenimiento de paz, que prácticamente lo único que garantizaban era la defensa propia, pero no permitían hacer nada más. ¿El resultado cuál fue? Pues que como consecuencia de estas ROEs inadecuadas, el contingente americano y el francés sufrieron un ataque terrorista simultáneo en 1983 en Beirut, en que 2 camiones cargados de explosivos y conducidos por conductores suicidas se estrellaron contra los acuartelamientos de los marines y los paracaidistas franceses y provocaron 241 muertos en los marines y 58 paracaidistas franceses. Esto se considera que fue consecuencia de esas ROEs inadecuadas, porque, entre otras cosas, las reglas de enfrentamiento obligaban a que los centinelas que custodiaban estos cuarteles no podían armar su arma, es decir, no podían introducir munición en su arma hasta que el oficial que estaba de guardia se lo dijera. Claro, eso es totalmente inadecuado si te van a atacar de esta manera, ¿no? A partir de este momento, evidentemente, las reglas de enfrentamiento cambiaron, por otras mucho más robustas que permitían una actuación mucho mayor. Avanzando un poco más en el tiempo, en 1991, en la Guerra del Golfo, se aplican las reglas de enfrentamiento y además se considera que estas reglas de enfrentamiento fueron muy efectivas y que permitieron que esta guerra fuera considerada quizás la primera guerra totalmente legal de la historia, es decir, totalmente respetuosa con la legalidad. Para ello, estas reglas de enfrentamiento fueron elaboradas, entre otras cosas, por asesores jurídicos que garantizaban que iban a ser efectivamente respetuosas con la legalidad. Si hablamos de nuestro país, pues por primera vez aplicamos reglas de enfrentamiento en 1992 en el seno de UNPROFOR, la Fuerza de Protección de Naciones Unidas que se despliega en Bosnia y Herzegovina, que tenía sus reglas de enfrentamiento. Como comentaré posteriormente, estas reglas de enfrentamiento también resultaron totalmente inadecuadas para la misión. Bueno, eso sería un poco la historia. ¿Y qué requerimientos debe cumplir estas reglas de enfrentamiento? Pues bueno, recordamos que desde el punto de vista político las reglas de enfrentamiento sirven para controlar la actuación de las fuerzas militares desplegadas y que desde el punto de vista militar suponen un límite, un techo en la utilización de la fuerza. Bueno, pues hay que incorporar 3 tipos de requerimientos: políticos, militares, operacionales y legales, que muchas veces, como decía antes, con el cumplimiento de la misión, la protección de la fuerza, la seguridad de no combatientes, estos requerimientos políticos, operacionales y legales van a entrar en conflicto. Y las reglas de enfrentamiento tienen que estar un poco en el límite de los 3. Empezamos por los requerimientos operacionales. Bueno, pues ¿cuál es el requerimiento operacional? ¿Cuál es el requerimiento militar? El cumplimiento de la misión. Los militares desplegamos para cumplir una determinada misión y, por tanto, ese es el objetivo. Pero el cumplimiento de la misión debe ser evitando, por un lado, el fratricidio, que sería el fuego amigo, es decir, que haya bajas propias por la actuación de las fuerzas militares, o el daño colateral, que se ha citado antes, que es el no intencionado, pero que resulta del empleo del armamento por una fuerza.
Bueno, el fratricidio es fácil entender que se pueda evitar con una regla de enfrentamiento, porque si exigimos que la regla de enfrentamiento, antes de utilizar la fuerza, asegure una identificación perfecta del posible adversario, pues ya estamos evitando que se produzca este fratricidio. El daño colateral es más difícil de evitar. Un ejemplo de daños colaterales que se pueden producir, pues es lo que sucedió en 2009 en Afganistán, en la zona de Kunduz. Los talibanes robaron 2 camiones cisterna y los informes de inteligencia decían que pensaban utilizarlos para realizar un atentado. Esto sucede en el sector alemán. El coronel alemán que estaba al mando de ese sector solicita un ataque aéreo para destruir estos camiones antes de que sean utilizados para hacer un atentado. Efectivamente, un avión americano actúa contra estos camiones, los destruye, pero mueren 142 civiles. Y mueren porque los talibanes en su movimiento habían pasado por un vado en el que se les habían quedado atascados los camiones. Al ver que no los podían mover, los abandonaron. Al ver los afganos que había 2 camiones llenos de gasolina abandonados, pues fueron a sustraer el combustible. Y en el momento del ataque pues había una multitud de afganos alrededor de los camiones. ¿Esto podía haberse evitado con una regla de enfrentamiento? Pues a lo mejor podría haberse evitado, porque si hubiera habido una regla de enfrentamiento que exigiera en un ataque aéreo la identificación visual del blanco, pues el avión, al ver que estos camiones estaban rodeados de civiles, hubiera abortado el ataque. Como el ataque se hizo a distancia sin ver el blanco, pues se produjo este daño colateral. Por tanto, las reglas de enfrentamiento van a intentar minimizar los daños colaterales hasta un nivel aceptable. ¿Y cuál es el nivel aceptable de daño colateral? Pues eso lo tiene que definir el poder político. Pero esto evidentemente creó una tormenta en el Parlamento alemán y tuvo una gran repercusión. Bueno, para evitar esto, pues primero las reglas de enfrentamiento nos van a determinar qué arma elegir. De todas las armas que puedan usarse para cumplir una determinada misión, se va a intentar utilizar aquella que su uso tenga una estimación de daños colaterales menor. Es decir, la que pensemos que menos posibilidad tiene de producir un daño colateral. Aparte de eso, se tiene que actuar en la elección del objetivo. Es decir, en determinar muy claramente qué objetivos pueden ser atacados y qué objetivos no. Y por objetivo pues se entiende, como se ha dicho antes, un material, una unidad o una persona. Esto no va a ser fácil porque los posibles objetivos se van a mimetizar con la población civil y se van a intentar ocultar. Si como resultado de unas reglas de enfrentamiento inadecuadas se produce un gran nivel de daños colaterales, evidentemente eso va a tener una gran repercusión mediática, lo que a veces se llama el efecto CNN, y va a ser también explotado por este posible enemigo, que no solo lo va a explotar, sino que es que busca que se produzcan estos daños colaterales, ya que el enemigo asimétrico al que nos podemos enfrentar pues va a colocar sus medios en las proximidades de escuelas y hospitales, va a ocultar sus armas en viviendas civiles, va a utilizar escudos humanos, mujeres y niños, o sea, va a intentar que cuando le ataquen a él se produzca el mayor nivel de daño colateral, porque eso le va a dar cierta legitimidad y le va a dar mucha repercusión en los medios de comunicación. Bueno, esos serían un poco los requerimientos operacionales, es decir, cumplir la misión, pero intentando sobre todo que no se produzcan daños colaterales. ¿Cuáles son los requerimientos políticos? Pues bueno, son diferentes. El político, ¿qué va a querer? Pues limitar y aislar el conflicto y evitar una escalada de violencia, es decir, mantener el conflicto lo más controlado posible. No olvidemos que las reglas de enfrentamiento, como pongo ahí, son una herramienta de control civil sobre el poder militar. El poder político va a intentar controlar el uso de la fuerza para evitar que el conflicto degenere en algo más grave. Pero esto puede ir en contra del cumplimiento de la misión y puede ir en contra de la protección de las fuerzas propias. Y así ha sucedido en algún momento de la historia. En 1994 en Ruanda se produce la famosa masacre de Hutus y Tutsis,
Ruanda había desplegado cascos azules, franceses y belgas. Tenía sus reglas de enfrentamiento, pero eran enormemente restrictivas. De hecho, intentaron cambiarlas cuando vieron que la situación se estaba poniendo muy tensa, para que les permitiera actuar y controlar las armas de la población, y no se les autorizó. Es decir, reglas de enfrentamiento excesivamente restrictivas e inflexibles para cumplir un requerimiento político tuvieron como consecuencia que esa fuerza desplegada en Ruanda fue absolutamente inútil, no sirvió para nada y no pudo evitar la masacre. Pero es que un año después volvió a pasar algo parecido en Bosnia, que es la matanza de Srebrenica, en que más de 8.000 bosnios fueron masacrados impunemente y sin que los cascos azules holandeses que estaban en la zona, que era un área segura de la ONU, hicieran nada por evitarlo. Y no hicieron nada porque tenían unas reglas de enfrentamiento que se limitaban a la defensa propia. No podían usar las armas a no ser que ellos fueran atacados. Esto fue como un aldabonazo que, bueno, llamó la atención de los estados, dándose cuenta que tenían que ser más permisivos con las reglas de enfrentamiento, no maniatar tanto a las fuerzas militares, porque si no resultaban prácticamente inútiles. La mera disuasión no era efectiva. Y de hecho esta misión cambió, se sustituyó por otra, por la fuerza de implementación, que recibió unas reglas de enfrentamiento mucho más robustas, que le permitieron hacer una imposición de la paz y que efectivamente llevaron a que se llegara a una situación de paz forzada en Bosnia, y no volvieron a producirse incidentes tan graves como los que se habían producido con la anterior misión. Aparte de los requerimientos operacionales y políticos, hay unos requerimientos legales. Hay que dar legitimidad a las operaciones y hay que cumplir la ley. ¿Qué ley? El derecho internacional de los conflictos armados, los convenios de Ginebra, de La Haya, los protocolos adicionales, los distintos tratados internacionales que suscriben los países, el derecho internacional humanitario, la legislación de cada país, la propia de cada país que cede sus fuerzas, y también la legislación del país anfitrión. Si estamos desplegando en Afganistán, hay que cumplir la ley afgana. Si los americanos en la operación Escudo del Desierto desplegaron en Arabia Saudí, tuvieron que cumplir la ley de Arabia Saudí, por muy exótica y extraña que les pudiera parecer. Para ello, en la elaboración de las reglas de enfrentamiento siempre va a haber lo que nosotros llamamos un asejo, un asesor jurídico, es decir, un oficial del cuerpo militar, en el cuerpo jurídico militar, que asegure que esas reglas de enfrentamiento cumplen escrupulosamente la legalidad. Especialmente lo que ya he comentado antes, los 3 principios de uso de la fuerza que se derivan del derecho internacional de los conflictos armados, que son necesidad, que solo se use la fuerza cuando sea necesario, proporcionalidad, que el nivel de uso de la fuerza esté en consonancia con la amenaza o el ataque recibido, y humanidad, evitar sufrimientos innecesarios. De tal forma que las reglas de enfrentamiento tienen que ser un sinónimo de legalidad. Bueno, pues cumpliendo esos 3 tipos de requerimiento que a veces entran en conflicto entre ellos, se elaboran las reglas de enfrentamiento. Para ello se parte de un marco legal que existe en todas las operaciones. Bueno, de una forma muy resumida, toda operación se inicia con un mandato. El mandato es el que autoriza el despliegue de fuerzas en una determinada zona para cumplir una determinada misión. Es decir, lo que se marca ahí es la misión y la organización. Este mandato puede tener distintas fuentes, pero lo más habitual es que proceda del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y determina la misión. Pero es un documento muy general, muy genérico, que se tiene que matizar pues con otro documento que especifica mucho más el carácter de la misión, que es lo que se conoce como los términos de referencia, los TOR, las siglas anglosajonas que se suelen utilizar, que ya marcan el objetivo, la estructura, la composición de la fuerza, quién la va a mandar, cómo se va a financiar, es decir, que detallan cómo va a ser esta operación. Aparte de eso, hay otro documento también importante, que es lo que se conoce como el Acuerdo sobre el Estatus de la Fuerza, en las siglas anglosajonas el SOFA. El SOFA lo que va a incorporar es la legislación del país anfitrión, que hemos dicho que hay que respetar también. Entonces regula la estancia de una fuerza en un determinado territorio, fijando sus obligaciones y derechos. Bueno, pues estos 3 documentos
determinan el marco legal de una operación, el mandato, los TOR y el SOFA, y de aquí tienen que emanar las reglas de enfrentamiento, que no pueden ir en contra de nada de lo que ponga, ni en el mandato, ni en los términos de referencia, ni en el acuerdo sobre el estatus de la fuerza. Bueno, lo habitual es que estas reglas de enfrentamiento se extraigan de unos catálogos ya preestablecidos que existen con carácter permanente. Hay un catálogo de la ONU de reglas de enfrentamiento, la OTAN tiene el suyo, la Unión Europea tiene el suyo y nuestras Fuerzas Armadas pues también tienen el suyo. Todos son muy parecidos, pero tienen sus matices. Bueno, pues en la fase de planeamiento de una operación se extraen de esos catálogos las reglas de enfrentamiento que se vayan a aplicar, o se hacen unas reglas de enfrentamiento específicas ad hoc para la operación, que también puede hacer, y se incorporan a la documentación de la operación, al plan de operaciones, a las órdenes de operaciones, en forma de un anexo que tiene carácter confidencial. ¿Por qué tiene carácter confidencial? Bueno, pues porque las reglas de enfrentamiento, si son conocidas por un posible adversario, están dando lugar a una vulnerabilidad. Si el adversario sabe lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, pues estamos un poco indefensos ante él, ¿no? Por tanto, es curioso que las reglas de enfrentamiento tienen que tener difusión universal, las debe conocer todo el mundo, pero al mismo tiempo tienen un carácter confidencial. Bueno, una vez que se establecen las reglas de enfrentamiento para una operación, tienen que ser aprobadas por los países. Y esto no es tan sencillo. Ahí pongo una operación actual en la que participa España, en Mali, de la Unión Europea. Esos son todos los países que participan en la operación. Y además puede llamar la atención que es una operación de la Unión Europea, pero está Albania, por ejemplo, que no parece un país muy afín a la Unión Europea, ¿no? Bueno, pues cada país de estos tiene que aprobar esas reglas de enfrentamiento. Tiene que aprobarlas. Pero todavía hay un matiz más, y es que hay otro documento importante que influye en las reglas de enfrentamiento. O sea, que esto es más complicado incluso de lo que pueda parecer a simple vista, que es lo que se llama la transferencia de autoridad, la TOA. Yo ya siento que estoy usando muchas siglas, pero es que los militares somos muy aficionados a las siglas, y todos estos términos tienen la suya. La transferencia de autoridad, la TOA, la sigla anglosajona, son las limitaciones que cada país impone al mando de una operación en el uso de sus fuerzas. Es decir, yo cedo unas fuerzas, pero ojo, no para que las uses, no es un cheque en blanco para que las uses para lo que quieras, sino para que las uses para aquello que yo explícitamente te digo que las puedes utilizar. Eso es la transferencia de autoridad, dicho de una forma un poco simple. Para entenderlo, por ejemplo, la agrupación Málaga, que fue la primera agrupación española que se desplegó en Bosnia en el seno de la operación UNPROFOR, la que he comentado que tenía unas reglas inadecuadas, bueno, pues en la transferencia de autoridad el gobierno español transfirió esta fuerza militar para escolta de convoyes de ayuda humanitaria por el corredor del Neretva, es decir, una misión muy específica. Y aunque a esta agrupación se le intentaron darles misiones, tareas de interposición, no las hizo, no las aceptó. ¿Por qué? Pues porque su misión, España solo había cedido esas fuerzas para que hicieran eso, escoltar convoyes de ayuda humanitaria en un itinerario determinado. Bueno, esto lleva a que esta transferencia de autoridad puede ocasionar que se impongan reservas a las reglas de enfrentamiento. Es decir, un país acepta unas reglas de enfrentamiento pero le pone ciertas reservas, que son los requisitos que cada país impone a las reglas de enfrentamiento para hacerlas aceptables para su legislación, su forma de actuar, su sociedad, etcétera. Siempre, esto también es importante, siempre tienen que ser más restrictivas. Es decir, las reglas de enfrentamiento de un país nunca pueden permitir algo que no permiten las reglas de enfrentamiento de la operación, pero sí pueden impedir algo que permiten las reglas de enfrentamiento de la operación. Por poner un ejemplo sencillo, en las reglas de enfrentamiento de una operación se puede autorizar el uso de medios químicos para control de masas, pero puede haber un país como es Canadá que tiene prohibido a sus fuerzas armadas el uso de gases lacrimógenos. Pues Canadá impondrá una reserva diciendo, bueno, yo acepto todo lo demás, pero mis fuerzas armadas no pueden utilizar medios químicos para el control de masas.
por mucho que lo autorice la operación. O por ejemplo Nueva Zelanda tiene prohibido a sus fuerzas armadas el uso de la fuerza letal para proteger instalaciones y solo permite que se utilice para proteger vidas humanas. Bueno, pues pondrá esa reserva y por ejemplo el mando de la operación no podrá asignar a una tropa neozelandesa la protección de un aeropuerto porque sería inútil. Bueno, pues España también impone sus reservas a las reglas de enfrentamiento. Hay un ejemplo que sería la misión de la Brigada Plus Ultra en Irak. Estamos en el año 2004. Había una regla de enfrentamiento que era esta, que permitía el uso de la fuerza, incluso la fuerza letal, para apoyar a fuerzas de la coalición que realicen acciones en su área de responsabilidad para capturar elementos que representen una amenaza. ¿Vale? Pues a España se le pide que participe en la captura de un líder chií, que era un clérigo, que estaba soliviantando a las masas y que estaba constituyendo una clara amenaza para el cumplimiento de la misión, para el desarrollo de la operación. Bueno, pero es que España había puesto una reserva, que es esto que está aquí en azul, y decía, sí, se permite ese uso, pero se requiere permiso expreso del comandante del mando operativo conjunto, que es, bueno, el jefe del Estado Mayor de la Defensa español, que está en línea directa con el ministro de Defensa. En definitiva, autorización del gobierno español, podríamos decirlo así. Bueno, pues efectivamente, el jefe de Estado Mayor de la Brigada Multinacional se comunicó con España, solicitó autorización y esa autorización se denegó. Y España no participó en esa operación, con gran disgusto del mando de la operación americano, pero no participó en esa operación. ¿Por qué? Porque había puesto una reserva a la regla de enfrentamiento, de tal forma que tenía que ser el poder político el que autorizara expresamente que se hiciera este tipo de operaciones. Bueno, ya por resumir un poco el tema de la elaboración, de los 3 niveles de conducción de las operaciones que se contemplan, que son el táctico, el operacional y el estratégico, pues es en el nivel táctico donde se ejecutan las reglas de enfrentamiento. El nivel táctico es la fuerza desplegada. Si desplegamos un batallón o una agrupación en Afganistán, estos son los que van a ejecutar las reglas de enfrentamiento, los que las tienen que aplicar, pero no son los que las elaboran. Las va a elaborar el mando operacional. El mando operacional puede ser un cuartel general de la OTAN que esté en Brusum, que está en Holanda, y ellos son los que hacen las reglas de enfrentamiento. Si fuera una operación exclusivamente española sería el Estado Mayor Conjunto español, pero bueno, no es lo habitual. Y la aprobación de esas normas que se elaboran por el mando operacional la tiene que hacer el poder político. Al final es el poder político el que da el visto bueno a las normas. En el caso español, ahora mismo sería la ministra de Defensa la que tendría que autorizar cualquier regla de enfrentamiento de una operación hipotética que se pudiera hacer en un determinado momento. Este sería un poco el esquema. Y bueno, eso es cómo se elaboran y qué contienen las reglas de enfrentamiento. ¿Cómo son? Bueno, pues como mínimo tienen que garantizar la legítima defensa de las fuerzas desplegadas, como mínimo. Entonces tienen que cumplir esta fórmula, lo que se llama la fórmula GAM, que sería que en las reglas de enfrentamiento se autorice a responder a la fuerza con la fuerza, es decir, el derecho a repeler actos hostiles con la fuerza necesaria, es decir, principio de necesidad, como hemos comentado, posibilidad de anticipar el ataque, es decir, actuar no solo cuando la fuerza es atacada, sino cuando va a ser atacada, es decir, antes de ser atacada, cuando hay un intento hostil claramente definido, el poder actuar. El medir la cantidad de fuerza a utilizar, es decir, utilizar el principio de proporcionalidad que hemos comentado, es decir, el uso de la fuerza tiene que ser proporcional al nivel de la amenaza, no se puede responder con más fuerza del nivel de ataque que se está recibiendo, y la posibilidad de proteger con uso de fuerza letal, fuerza mortífera, la vida humana y propiedades específicamente señaladas. Este sería el nivel más bajo de las reglas de enfrentamiento. Eso se queda, muchas misiones, se queda corto. Y para ello, pues se acude a lo que se suele llamar la legítima defensa ampliada. Es decir, ya la legítima defensa no es de los propios militares desplegados en la operación, sino que se amplía a otro personal y a otro material.
Por ejemplo, estas son reglas de enfrentamiento de la ONU. Existe una regla de enfrentamiento que autoriza el uso de la fuerza para defender a otro personal de Naciones Unidas, que no sea el personal militar, a otro personal internacional, como puede ser pues una ONG, por ejemplo, personal de una ONG, a personal civil que necesite protección, por ejemplo, refugiados, a instalaciones de Naciones Unidas, es decir, no solo personal, sino también propiedades, o a instalaciones claves, como puede ser, por ejemplo, pues un hospital o un aeropuerto. Bueno, pues ya existen una serie de reglas de enfrentamiento que autorizan el uso de la fuerza en estas circunstancias. Ya sería una legítima defensa ampliada. Esto sería un ejemplo. En 2006, en el Líbano, para la misión de UNIFIL, se amplió la autodefensa para incluir también a personal protegido que tuviera ese estatus, a trabajadores humanitarios, es decir, las ONGs que están desplegadas en la zona, a civiles bajo inminente amenaza, libaneses que estuvieran amenazados, e incluso de una forma anticipada, porque autorizaba la fuerza letal, por ejemplo, para actuar contra el tráfico ilegal de armas. Es decir, una forma de proteger a la población es actuar contra el tráfico ilegal de armas para evitar que haya bandas armadas que proliferen por la zona y que son potencialmente muy peligrosas. Luego aquí se estaba ampliando la legítima defensa y además se estaba autorizando la legítima defensa anticipada. Es decir, antes de que se produzca un ataque se podría actuar. Claro, ¿hasta dónde llega la legítima defensa? ¿Qué es legítima defensa y qué no es legítima defensa? Pues esto puede ser objeto de controversia. Pongo aquí dos ejemplos que proceden de una operación que se desarrolla en Somalia en 1993. Son ejemplos del contingente estadounidense. Bueno, un sargento disparó contra un somalí porque le intentaba robar las gafas de sol. Las gafas de sol forman parte del equipo militar. Se ven en la fotografía. Equipo militar que está protegido por las reglas de enfrentamiento. Luego, él supuestamente actuó en legítima defensa. Y otro sargento disparó a un niño que corría hacia su vehículo llevando una caja de cartón, que luego se demostró que estaba vacía, no llevaba nada dentro de la caja de cartón. Bueno, pues estos dos sargentos fueron sometidos a una corte penal. El primer sargento fue condenado por homicidio porque se consideró que no había cumplido el principio de proporcionalidad, es decir, el bien defendido no justificaba que utilizara su arma y matara al somalí. Sin embargo, el segundo sargento fue absuelto y se consideró que efectivamente se trataba de legítima defensa. ¿Por qué? Pues porque en Somalia había habido atentados en que se habían utilizado niños suicidas que habían utilizado este procedimiento de llevar una caja con explosivos y dirigirse a un vehículo. Por tanto, se consideró que este sargento actuó en legítima defensa, aunque luego al final fue un trágico accidente en que murió un niño que a lo mejor solo estaba jugando, ¿no? Por eso la legítima defensa a veces pues es difícil delimitar dónde empieza, dónde acaba, qué es legítima defensa o qué no lo es. Bueno, aparte de la legítima defensa, el siguiente paso fue hacer reglas de enfrentamiento que garantizaran la libertad de movimiento de las fuerzas desplegadas en zona. En Bosnia se llegaba a dar el caso de que un único miliciano con un Kalashnikov era capaz de detener una columna de blindados de Naciones Unidas que escoltaba un convoy de ayuda humanitaria durante horas, hasta que se cansaba y se iba. ¿Por qué? Porque no se podía actuar contra él. Las reglas de enfrentamiento no lo permitían. Entonces, bueno, ahora existen reglas de enfrentamiento que permiten actuar con la fuerza, incluso la fuerza letal, contra cualquier persona o grupo que limite o pueda limitar el movimiento. Así se permite cumplir la misión. Y más, va a haber reglas de enfrentamiento que garanticen que se pueda cumplir la misión. Estas proceden de ese cambio que hubo entre la misión de UNPROFOR a la misión de IFOR, que se pasó de unas reglas de enfrentamiento propias de una operación de mantenimiento de paz que se estaban mostrando totalmente inútiles, a unas reglas de enfrentamiento propias de una operación de imposición de la paz. Hay que obligar a las partes a que se pacifiquen por la fuerza. Bueno, pues estas reglas de enfrentamiento van a impedir que se produzcan limpiezas étnicas, como fue la de Srebrenica, proteger a refugiados, evacuar a no combatientes, establecer áreas seguras de verdad,
defender rutas de ayuda humanitaria, es decir, reglas de enfrentamiento para que la fuerza desplegada pueda cumplir su misión, pueda utilizar la fuerza para cumplir su misión. Así, las reglas de enfrentamiento en los listados constan de una serie de mandatos, no confundir con el mandato de la operación, el mandato sería una orden, y unos conceptos previos. Por ejemplo, la primera regla de enfrentamiento que figura en el catálogo de Naciones Unidas es esta de aquí. Se autoriza el uso de la fuerza, llegando hasta la fuerza letal, en ejercicio de la legítima defensa propia o de personal de Naciones Unidas, contra un acto hostil o un intento hostil. Bueno, lo primero que nos dice la regla de enfrentamiento es a quién está protegiendo. Y en este caso está claro que es defensa propia, es decir, de los propios cascos azules de la ONU, y de otro personal de Naciones Unidas. Esta regla de enfrentamiento solamente es para este personal. Y luego incorpora una serie de conceptos que requieren definición. En primer lugar, ¿qué es usar la fuerza? Y hasta ahora vengo hablando mucho, pero no he dicho qué es usar la fuerza. Bueno, pues para la ONU, usar la fuerza es el uso de o amenaza de usar medios físicos para conseguir un objetivo autorizado. El uso o la amenaza de usar. Eso sería fuerza. Fuerza letal, bueno, pues cuando puede provocar la muerte. Pues ese concepto es bastante claro. Acto hostil, acción realizada con la intención de causar la muerte, de causar un daño físico o de destruir una propiedad. Es decir, el acto hostil puede ir contra personas o puede ir contra propiedades. Ya nos está aclarando el concepto. Y luego, ¿qué es un intento hostil? Pues amenaza de uso de la fuerza demostrada mediante una acción que aparenta ser preparatoria de un acto hostil. Es decir, el intento hostil sería cuando vemos que se va a realizar un acto hostil. Bueno, pues parece que la regla de enfrentamiento ya está clara y es fácil de interpretar y de aplicar. Bueno, o no. 25 metros, recibido. ¡Samon! ¡La carnicería! ¡El tío tiene un teléfono! ¿Por qué corre el Rich? ¡Consigue que lo suelte! ¡Suelta el teléfono! Vamos chicos, decidme algo. ¡Suelta el teléfono! ¡Suelta el teléfono! ¡Dispárale, Elrich! ¡Cárgatelo! ¡Es el maldito móvil! ¡Elrich, dispárale! ¡Apártate! ¡Móvil! ¡Haz que lo suelte como sea! ¡No, corre! Bueno, la pregunta sería, ¿en Irak un civil que está utilizando el móvil en las proximidades de una patrulla constituye un intento hostil? Constituye un intento hostil. Si el soldado no actúa, puede que se trate de un terrorista que está activando un IED, un artefacto explosivo improvisado, mediante un teléfono móvil, que es un procedimiento habitual utilizado por la insurgencia iraquí. Pero si actúa y abate a ese civil, pues puede que se trate de un padre de familia que está utilizando el móvil para hablar con su mujer y que ha salido a la puerta de la carnicería para tener mejor cobertura. Esa decisión, ¿quién la tiene que tomar? La tiene que tomar un soldado. Un soldado que no puede consultar a sus oficiales sobre qué hago, si hago una cosa o hago otra, y que tiene segundos para tomar una decisión. Es decir, las reglas de enfrentamiento están muy bien, aparentemente están muy claras, pero la casuística que se puede dar en la vida real pues puede llevar a que no sean tan fáciles de aplicar. E incluso su aplicación da lugar a diferencias entre países. Es decir, hay países que esto lo hubieran interpretado claramente como un intento hostil. La película esa no es muy realista porque en la realidad le hubieran disparado, seguro, porque el ejército americano eso lo interpreta como un intento hostil. Sin embargo, a lo mejor el ejército español pues hubiera tenido más dudas, por ejemplo. Bueno, pues no es tan fácil. Y luego la aplicación de las reglas de enfrentamiento se tiene que relacionar con otro concepto, que sería la escalada de fuerza. Es decir, esto es el principio de proporcionalidad. En función de lo que esté sucediendo, se aplica una regla de enfrentamiento u otra, que puede ir desde señales de advertencia hasta el uso de la fuerza letal, pasando por diálogo, advertencias imperativas, uso de fuerza no letal o amenaza de que se va a usar la fuerza letal. Bueno, esto también queda muy bien expresado así, pero no es nada fácil de aplicar. Pongo un ejemplo para que se entienda claramente. En marzo del 2003 se produce un incidente muy grave en un checkpoint, en un punto de control que establecen los americanos en Nayaf.
Hay que decir que 2 días antes había habido un atentado contra otro punto de control americano en que habían muerto 4 estadounidenses. Entonces, lógicamente el ánimo de los militares que estaban ahí pues estaba afectado por lo que había sucedido 2 días antes. Bueno, dan el alto a un vehículo y no se detiene. El vehículo no se detiene, deciden hacer disparos de advertencia, hacen disparos al aire. El vehículo sigue sin detenerse, es más, incrementa la velocidad y finalmente disparan al vehículo. En el vehículo viajaban 7 mujeres y niños, que eran totalmente civiles, inocentes, y mueren. Bueno, ¿qué se dieron cuenta los americanos? Que los iraquíes interpretaban los disparos al aire como una amenaza y como un ataque. Se sentían atacados y reaccionaban como ante un ataque. Por tanto, eso que la regla de enfrentamiento decía que había que hacer, disparos de advertencia antes de utilizar la fuerza, era perfectamente inútil. Lo que hicieron fue tomar una medida, que es que a partir de ese momento los disparos de advertencia se hacían con munición trazadora. La munición trazadora es una munición que deja una trayectoria luminosa en el aire. De tal forma que si se dispara al aire, pues se ve claramente que el disparo no va contra ningún objetivo. Eso parece ser que ya funcionaba mejor, pero para eso tuvo que producirse un incidente como este. Bueno, y el contenido de las reglas de enfrentamiento pues irá fluctuando entre la legítima defensa, las operaciones de paz, porque probablemente no haga falta nada más, el cumplimiento de la misión, las operaciones en que haya una crisis, y si estamos próximos a un estado de guerra, pues el único límite va a ser el derecho internacional de los conflictos armados. En un mismo área geográfica pueden coexistir 2 misiones con reglas de enfrentamiento completamente diferentes. En Afganistán han coexistido 2 operaciones, una Libertad Duradera, que es una operación de lucha contra los talibanes, de combate, con una operación de asistencia al gobierno afgano, que es ISAF. Bueno, pues las reglas de enfrentamiento eran completamente distintas. Las de ISAF eran unas reglas de conducta propias de una operación de paz, y las de Libertad Duradera eran unas reglas de Estado, en que los talibanes habían sido declarados fuerza hostil y se actuaba directamente contra ellos. En el mismo área geográfica. O en una misma operación pueden ir cambiando con el paso del tiempo. Cuando despliegan los americanos en la guerra del Golfo en Arabia Saudí, desarrollando lo que llamaron la operación Escudo del Desierto, esta operación tenía como finalidad proteger a Arabia Saudí de un posible ataque de Irak. ¿Qué se intentaba aquí? Pues que el conflicto no fuera más, mantenerlo en los niveles más bajos posibles. Eran unas reglas de enfrentamiento muy restrictivas, que intentaban evitar la escalada del conflicto. En el momento que los aliados pasan a la ofensiva para recuperar Kuwait, que es lo que se conoce como la operación Tormenta del Desierto, las reglas de enfrentamiento fueron completamente diferentes, lógicamente propias de una operación de tipo bélico. Y finalmente, ya termino, estas reglas de enfrentamiento deben ser conocidas por todos los componentes del contingente desplegado. Esto inicialmente no se entendía así, pero hubo un incidente que se produjo en la operación que estaban desarrollando los americanos y otros países en Somalia en 1993 que llevó a tomar esa decisión. Esta operación era una operación que intentaba garantizar la distribución de ayuda humanitaria. Es decir, en Somalia había una hambruna terrible, se llevaban grandes cantidades de ayuda humanitaria que llegaba a los puertos y era robada literalmente por los señores de la guerra somalíes, de tal forma que la población que la necesitaba no la recibía. Se realizó esta operación para asegurar que se pudiera distribuir la ayuda humanitaria a los somalíes que se estaban muriendo de hambre. Bueno, eso exigía, entre otras cosas, desarmar a todas estas bandas armadas que existían en Somalia. Para ello se hacían registros en los poblados somalíes para buscar armas. Bueno, pues en un registro que estaba haciendo un pelotón de policía militar americano, que además encontró armas en el poblado, en un momento dado el sargento que mandaba la operación, digamos la misión, observó que había 2 somalíes que estaban corriendo entre las cabañas del poblado y ordenó a uno de esos soldados que fuera a capturarlos para interrogarles, para ver qué estaban haciendo, quiénes eran y qué estaban haciendo, ¿no? El soldado fue y disparó contra uno de los somalíes y lo mató.
El somalí iba desarmado y simplemente era un somalí que se había asustado con lo que estaba pasando en el poblado y estaba moviéndose. Bueno, este soldado fue condenado por homicidio, pero el problema es que él no conocía las reglas de enfrentamiento, porque nadie se las había dado a entender. El sargento que mandaba el pelotón sí las conocía, pero claro, en ese momento el soldado estaba actuando aisladamente. Bueno, pues eso llevó a que por lo menos las reglas de enfrentamiento que tiene que conocer hasta el último nivel, hasta el último soldado, se expresen en una tarjeta muy sencillita con las 4 o 5 reglas que tiene que conocer, escrita en un lenguaje pues muy sencillo. Por ejemplo, pues le dicen al soldado algo tan sencillo como: recuerda que los Estados Unidos no están en guerra, es decir, que no estás en una guerra, que tienes que hacer un uso proporcional de la fuerza, que todas las personas tienen derecho a la dignidad y al respeto, que te tienes que estar preparado solo para la legítima defensa, es decir, en un lenguaje muy básico, muy fácilmente entendible, pues se expresan lo necesario que conozca hasta el último soldado de una forma inteligible para él. Y esto se relaciona con un concepto que algunos autores manejan, que es lo que llaman el cabo estratégico. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que las operaciones actuales son de tal manera que el último nivel del mando, que sería un cabo, el último nivel de mando, puede llevar a cabo una acción que tenga consecuencias estratégicas. Es decir, un cabo puede ordenar algo que se haga en Afganistán que lleve a que horas después la ministra de Defensa tenga que estar delante de los medios de comunicación explicando lo que ha hecho ese cabo. ¿Por qué? Pues porque si ha habido como consecuencia pues un daño colateral, ha habido una muerte accidental, ha habido un incidente grave, el nivel estratégico, ministra de Defensa, va a tener que dar las oportunas explicaciones. Es decir, los cabos se convierten en personajes estratégicos de una operación. Por lo tanto, todo el mundo debe conocer las reglas de enfrentamiento, memorizarlas, estar instruido en su uso y aplicarlas. Y ya, bueno, simplemente como conclusiones, recordar, bueno, cada operación es única, es diferente y requerirá unas reglas de enfrentamiento distintas. Como mínimo tienen que garantizar la autodefensa entendida como autodefensa ampliada y anticipada, que las reglas de enfrentamiento son un control político del uso de la fuerza, es decir, al final es el poder político el que tiene que determinar lo que se puede y lo que no se puede hacer, y la autoridad militar tiene que ejecutar lo que el poder político le está diciendo, que proporcionan respaldo legal, le dan legitimidad a las operaciones, que son órdenes sujetas a responsabilidad, por tanto su incumplimiento está tipificado como un delito, que en el uso de la fuerza hay que cumplir 3 principios básicos, que son necesidad, proporcionalidad y humanidad, evitar sufrimientos innecesarios, y que a veces, o muy a menudo, pues son de difícil interpretación. Y nada más, con esto concluyo. Muchísimas gracias por su atención.